y listo. Entonces, nos quedamos en la última clase que nosotros podríamos cambiar funciones en lugar de tener la función seno, coseno y demás, o e a la x, la que hicimos fue seno, podríamos cambiar ese seno a una serie, que sería prácticamente contar con los dedos. Teníamos que la serie de seno de x, la que dedujimos utilizando sus derivadas, era esta. Seno de x era igual a x más x cuadrada, x al cubo, perdón, x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre, perdón, x a la quinta sobre 5 factorial más x a la séptima sobre 7 factorial más y así consecutivamente. Y dijimos que esta es la denominada serie de Maclaurin. Existen dos tratamientos generales de este tipo de series. Ustedes en tercer semestre van a ver otra serie que se pueden utilizar para definir funciones, que es la serie de Fourier o la serie de nada más la serie de Fourier. La serie de Laplace esa no se ve. Perdón, la serie de Lagrange. La serie de Fourier, esa es básicamente esto más o menos igual, pero para funciones periódicas. Entonces, esta la podríamos, como es seno de x es una función periódica, la podríamos expresar en una serie de Fourier, pero no tiene mucho sentido porque la serie de Fourier está en términos de senos y cosenos. Entonces, y coseno de x sería igual, si hiciéramos todo el tratamiento, a 1 más x cuadrada sobre 2 factorial más x al cubo sobre x a la cuarta, perdón, sobre 4 factorial más x a la x a la sexta sobre 6 factorial más y así consecutivamente. Entonces, si no se daban cuenta de dónde fuimos sacando cada uno de esos exponentes, los fuimos sacando de evaluar la derivada, de evaluar la función y la derivada en cero. Decíamos, seno de 0 es igual a 0, por lo tanto mi primer coeficiente es 0. La derivada del seno es coseno, entonces como coseno de 0 es 1, tengo el primer coeficiente x. La derivada de coseno es seno otra vez, seno de 0 es 0, entonces no tengo el siguiente coeficiente, que es x a la cuarta. La derivada del... Lo estoy diciendo sin signos, nada más para irme un poco rápido. La derivada del seno es coseno, por eso tengo x al cubo. E igual en la de abajo. Coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto sí tengo el primer elemento, 1. Coseno de... La derivada de coseno es el seno de 0 es 0, por eso no tengo la x. Derivada de seno es coseno, entonces coseno de 0 es 1, por eso tengo la x cuadrada. Y de hecho, este está mal porque aquí tenemos signos que se van alternando. Este es menos, más, menos, por lo mismo de la derivada del seno y coseno. Menos, más, menos. Listo. Entonces, tenemos tenemos estas series que nos representan al seno y al coseno. Ustedes en variable compleja saben que la exponencial es vaya, la exponencial y el seno y el coseno tienen una relación especial. Entonces, en teoría, si sumamos estas dos, podríamos llegar con unas ciertas características, podríamos llegar a la de a la x. Pero no es no vamos a hacer eso. Vamos a reflexionar sobre cómo sacamos estos. Entonces, si lo vemos con fórmula, sería que seno de x, si viéramos cómo hicimos todo el procedimiento, y lo pusiéramos en un solo renglón, sería seno de x es igual a seno de 0
sobre 0 factorial más coseno de 0 sobre 1 factorial por x más, bueno, derivada de coseno ahí era menos el seno, menos el seno de 0 sobre 2 factorial por x cuadrada menos el coseno de 0 sobre 3 factorial por x al cubo y así consecutivamente. Entonces, ¿qué es lo que está yendo en cada uno de los coeficientes sobre el factorial? Está yendo la derivada, la primera, la segunda, la tercera derivada evaluada en 0. Entonces, lo que nos dice la serie de Maclaurin es esto, que yo una f de x que esté definida en 0, que sea continua en 0, yo la puedo definir de esta forma. F de x va a ser igual a f en 0, perdón, estoy pensando en Taylor, más f' en 0 sobre 1 factorial por x más f' di' en 0 sobre 2 factorial por x cuadrada más f tri' en 0 sobre 3 factorial. Ustedes me dirán, ¿y esos menos? Los menos salen de la derivada, no salen de la, no salen de la expresión. Por x al cubo más, y así consecutivamente. Entonces, yéndonos a eso, podemos decir que esta es la forma general de escribir la serie de Maclaurin. Que en forma abreviada sería f de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f a la n, ahorita les digo qué significa eso, entre n factorial a la 0 por x a la n. Entonces aquí esta expresión queda bonita para explicar qué es esto, respecto a esto. Cuando yo pongo entre paréntesis mi n, me implica derivada. Por ejemplo, si yo te dijera que vamos a hacer traducciones, f1 entre paréntesis de x es igual a la derivada con respecto a x de f de x. Es cuestión de notación también. Como aquí, para ahorrarme espacio y no poner esto, toda esta expresión, yo hago que normalmente que haría f', f di', como lo estoy poniendo aquí, de primera, segunda, tercera derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y esto es igual a f' de x, por si no se acordaban, por si vienen un poco fríos de las vacaciones. F, entre paréntesis 2 de x, es igual a la segunda derivada con respecto a x, de f de x, que es igual a f di' de x. Y así consecutivamente. Nada más voy a poner f de 3, que es la que normalmente... Bueno, todavía se puede poner f4, pero ya empieza a ser un poco exagerado. F' de x. Para los que tenían curiosidad de cómo se pone en esta notación la cuarta derivada, es así. Claro que es más estándar esto. Sería igual a la cuarta derivada con respecto a x de f de x y es igual a f empiezan los números romanos.
Nada más que en lugar se pone la I minúscula. Entonces, esas son diferentes formas de escribir la misma cosa. Y al final del día, ¿qué es lo que nos implica esa sumatoria? Que voy a tener la función evaluada en 0 entre 0 factorial por x a la 0, la función evaluada en la primera derivada evaluada en 0 entre 1 factorial por x a la 1 y así consecutivamente. Entonces vamos a sacar con esta pequeña fórmula nuestra serie de Maclaurin para e a la x. Decimos que e a la x, que es relativamente fácil hacerlo, e a la x tiene que ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f de n en 0 sobre n factorial por x a la n, que sería mi función evaluada en, que sería f, vamos a ponerlo una última vez, f en 0 más f' en 0 sobre 1 factorial por x más f d'I' en 0 sobre 2 factorial por x cuadrada más f' en 0 sobre 3 factorial por x al cubo más y así consecutivamente. Entonces, si yo digo que mi f de x es igual a e a la x, entonces f' de x es igual a la derivada con respecto a x de e a la x, que es igual a e a la x. Y así sería la segunda, la tercera, la cuarta derivada. Aquí tenemos la ventaja que la segunda, la tercera, la cuarta derivada, todas son iguales. Entonces vamos a ponerlo como que lo vamos a evaluar, nada más para que quede claro qué estamos haciendo, o relativamente claro. Vamos a poner esta f de x evaluada en 0, más f' de x, que ya vimos que es la misma, que hasta comprobamos que era la misma, evaluada en 0, más f d'I', que es la misma por las propiedades de la derivada, sobre 2 factorial más e a la x evaluada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo y así consecutivamente. Entonces, haciendo todo esto, ¿qué tenemos? Que es igual a e a la 0 más e a la 0 sobre 1 factorial por x más e a la 0 sobre 2 factorial por x cuadrada más e a la 0 sobre 3 factorial por x al cubo más y así consecutivamente. E a la 0, cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Entonces tenemos que la serie de Maclaurin de e a la x sería igual a e a la 1 más x sobre 1 factorial más x cuadrada sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más sabemos que va a quedar x a la cuarta sobre 4 factorial y así consecutivamente. Entonces esto nos permite conocer de una manera mucho más rápida la serie de esa fórmula, por así decirlo, nos permite conocer de una manera mucho más rápida la serie evaluada en 0, la serie de Maclaurin, de una función determinada. Entonces ya tenemos la serie de a la x, ya tenemos la de seno y coseno. Si se dan cuenta, aquí como que se empieza a vislumbrar un poco la relación que tiene a la x con seno y coseno. Si hace pero aquí hay que poner cosas complejas, entonces no quiero empezarlo a hacer. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar en las cosas complejas? Algunos, estos van a ir, si aquí pongo ix, ¿qué va a pasar? Voy a tener 1, voy a tener ix, voy a tener menos 1, voy a tener ix, un índice de y, voy a tener menos 1 otra vez aquí, por ser una potencia par de i. Eso espero que esté claro que estoy diciendo por su curso de fundamentos de álgebra, y así consecutivamente. Entonces, si se dan cuenta, si yo pongo e a la ix, voy a tener una alternancia
de esta serie con esta serie y esa serie va a tener una i. Es por eso que Euler, a partir de las series y de las propiedades de los números imaginarios, encontró su fórmula. E a la ix es igual a coseno de x más i veces seno de x. Lo podemos ver aquí en las propias series, en la serie de Maclaurin o en la serie de Taylor, en cualquiera de las dos se ve que si yo pongo ix aquí en lugar de x, ¿qué va a pasar? Que voy a tener 1. Si se dan cuenta, la serie de coseno no se va a alterar en prácticamente nada. La que se va a alterar es la serie de seno porque va a tener las is. Entonces, y las potencias pares, pues van a ir alternando el signo porque va a ser i cuadrada es igual a menos 1. I cuadrada por i cuadrada es i cuarta, que es igual a menos 1 por 1, que es igual a 1. Y por eso va a quedar con signo positivo el x a la cuarta. Y sexta va a ser i cuadrada por i cuadrada por i cuadrada, que va a ser menos 1 por menos 1 por menos 1, va a quedar menos 1, va a quedar el signo menos y así consecutivamente. Entonces, de aquí podríamos, si ponemos esa i en esa serie de Maclaurin, ustedes pueden llegar a la fórmula de Euler. Por eso es que Euler se le dio ese número, esa e, porque él demostró varias de estas cosas. Y sobre todo, una función que se comporta como una exponencial que relaciona funciones periódicas, seno y coseno. Entonces fue muy importante. ¿Ya puedo borrar? Sí, maestro. Sale. Entonces, el problema surge, por así decirlo, existe un problema cuando la función no tiene definición en cero, por ejemplo, 1 sobre x. O tiene alguna discontinuidad en algún punto dado que me impide en cierto grado utilizar serie de Maclaurin, porque a lo mejor la derivada no está definida en cero. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Recurrir a la forma más general de este desarrollo que hicimos, que es la serie de Taylor. De hecho, la serie de Taylor precede a la serie de Maclaurin, y la serie de Taylor se puede decir que es la serie de Maclaurin es la serie de Taylor con A igual a 0. ¿A qué me refiero con A? Es esto. Si hacemos cosas similares, tendríamos que f de x es igual a f en A, donde A ya es distinto de 0, más f en A, f' en A, sobre 1 factorial por x menos A, más f d'I' en A por x menos A al cuadrado, más f sobre 2 factorial, más f triprima en A sobre 3 factorial por x menos A al cubo, más y así consecutivamente. Esta serie es de suma importancia en la ingeniería, inclusive en la programación. ¿Por qué? Porque al ser más general es la que más se utiliza. Como les digo, si programan esta fórmula, por ejemplo, no tienen por qué programar la fórmula de serie de Maclaurin. ¿Por qué? Hagan que A sea igual a 0. ¿Qué les va a quedar? La serie de Maclaurin. Entonces, la serie de Taylor es un desarrollo mucho más completo respecto a la serie de Maclaurin. Claro que aquí se complican más las cosas porque el 0 normalmente nos empieza a anular varias cosas que se nos hacen relativamente sencillas. Pero la serie de Taylor tiene una infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, en control, ustedes verán que cuando o en otro tipo de desarrollos, por ejemplo, electrónica de potencia, ustedes verán que
una parábola en su, o cualquier expresión que sea diferente a una línea recta, ustedes van a ver el concepto de linealidad en fundamentos de álgebra, espero, es bastante difícil de tratar, sobre todo porque normalmente lo que queremos hacer es que si yo tengo una señal A y le sumo una señal B y lo meto en mi sistema, sea igual a que si yo metiera en mi sistema mi señal A, yo metiera en mi sistema mi señal B y a la salida sumara las dos salidas. Es lo que nos gustaría siempre que pasara, que si yo tengo que el resultado de meter todo junto en mi sistema sea igual al resultado de meter primero uno, meter luego el otro y después al final sumarlos. ¿Por qué? Porque es más fácil meter primero uno, meter primero el otro y al final sumarlos. Pero tenemos que estar seguros que mi sistema va a hacer eso. Entonces, nosotros con la serie de Taylor podemos empezar a jugar. Podemos decir, a mí no me interesa mucho qué pasa de aquí en adelante y decir que mi función ya no es igual, es aproximada a f de a más f' en a por x menos a. Entonces, si se dan cuenta, vamos a pasar f de a al otro lado. ¿Qué es esto? Es básicamente la ecuación de una línea recta, donde f' de a es una pendiente. Si se dan cuenta, es y2 menos y1 es igual a la pendiente f' de a, m por x menos x1. Vamos a ponerlo así. Y menos y0, que es mi y0 sería mi función evaluada en un punto determinado, sería igual a mi pendiente por x menos x0. Entonces, cuando hacemos eso a mi serie de Taylor de mi función que yo estoy tratando, a eso le llamamos linealizar. Estamos ajustando una línea recta a algo que no es una línea recta. El chiste es que, si digamos, este es mi A, ¿qué tan buena va a ser mi aproximación? Va a depender de qué valores yo quiero tratar. Vamos a hacer esto aún más exagerado. Y yo aquí, en lugar de poner esto, pongo una línea recta. Entonces, si se dan cuenta, alrededor de estos valores, ambas gráficas son prácticamente iguales o casi iguales. Entonces, su error no va a ser muy distinto. Entonces, su linealización funciona en ese pequeño intervalo. Pero si se van más lejos, pues ya aquí la diferencia es bastante grande. Y como la diferencia es bastante grande, se les va a caer el puente, se les va a quemar su transistor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de la labor del ingeniero hacer esa ecuación y ver hasta cuánto su linealización va a funcionar bien y cuándo ya no está funcionando bien. Y hay circuitos que hacen esta operación, por así decirlo. O circuitos que cambian una función exponencial a una función, lo pasan a un logaritmo, se llama amplificador logarítmico, y convierten una multiplicación de exponenciales en sumas. Entonces, el chiste es que siempre en ingeniería estamos tratando de hacer las cosas más sencillas, aunque parezca que no. El chiste es que las cosas deben de parecer más sencillas siempre al usuario final, que es el técnico, que es el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ingeniero no tiene que asustarse de que las cosas estén complicadas. Eso es básicamente lo que dices de la ingeniería. Aquí está tu laptop. Pues los ingenieros, pues, se quemaron las pestañas horas para ver cuál era el mejor, para calcular la mejor colocación de los componentes para disipar el calor, la forma del disipador de calor, etcétera, etcétera, etcétera.
El técnico le van a decir, aquí están todos los componentes, los diseñé yo, ingeniero, ensámblalos. Y el técnico los va a ensamblar, va a hacer las pruebas de que todo está funcionando bien respecto al diseño del ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo mal, llama al ingeniero, le dice, oye, esto está fuera del manual. Entonces el ingeniero tiene que arreglarse y decir, chin, ¿qué pasó? Ah, mira, es que te saliste 10 volts del margen de operación, porque mi margen de operación se calculó así. Entonces hay que ponerle un regulador a esto para que el usuario final no le suba más de 10 volts a esto. Y por eso ponen cajitas a las laptops para que no para que si hay una sobrecarga de voltaje, pues no se dañe demasiado los circuitos de la laptop. Además de que funcionan con otro tipo de corriente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la serie de Taylor, que nosotros podemos ajustar cosas lineales a cosas que no son lineales. Y la otra, cuando ustedes en su computadora, cuando están ahorita programando en C, por ejemplo, le piden, o en MATLAB, ¿creen que la computadora saque un círculo, un círculo unitario y empiece a buscar cuál es el radio y demás? No. No. O que tenga una tabla con todos los valores del seno habidos y por haber. No. Tiene que calcularlo, pero ustedes cómo se calculan normalmente, si les digo ahorita calculen el seno de 3x, pues van a sacar seno de 3pi, perdón, de 3pi cuartos, 3pi 16avos para que sea difícil, pues van a sacar la calculadora, ¿no? ¿Cómo lo hace la calculadora o cómo lo hace la computadora? Esa operación que que es conceptualmente difícil, le dicen a la computadora, te la pongo más fácil. Es esta suma. Y nada más tiene que aprenderse un valor, seno de 0. O seno de un valor que lo calcule muy precisamente. Con conocer un valor y el valor de sus derivadas, puede conocer cualquier seno. En este caso, para seno, la más fácil es seno de 0. Entonces, nada más programas esa suma, y esa suma es mucho más fácil para una computadora que sabe hacer sumas y multiplicaciones, que básicamente solo sabe sumar, porque suma, resta, multiplicación y división las hace mediante sumas en código binario al final del día. Entonces, ¿tú qué le estás dando? Le estás dando la serie a la hora de programar, cuando ya estás programando mucho más abajo de lo que nosotros programamos normalmente, como en C, o en MATLAB, o en Visual Basic, o en Python, o en Visual Basic ya está bastante anacrónica la situación, o en Python, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Java, que es el otro más popular. Entonces, lo que hace la serie de Taylor es permitirnos hacer esos cálculos un poco de manera más numérica. Tal vez algunas computadoras no utilicen series de Taylor, utilicen alguna otro método, Newton-Raphson, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la serie de Taylor es la base para lo que le llamamos el error de truncamiento, que ustedes van a ver en su curso de análisis numérico. Porque para que tuviera el valor exacto la computadora o la calculadora necesitaría calcular todos los elementos de la serie de Taylor. ¿Los puede calcular todos? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque son un infinito de sumas. Tengo que llegar hasta x menos a al infinito sobre infinito factorial. ¿Eso existe? No. Entonces, en algún momento tiene que truncar la serie de Taylor la computadora o la calculadora. Y ese es un error de truncamiento. Entonces, es cuestión de los ingenieros, tanto de software
un poco más sobre los de software, encontrar cuál es el error de la máquina. Se le llama la epsilon de la máquina a veces. O o es la O de xi de la máquina, que es básicamente cuál es el residuo de mi serie de Taylor, cuál es la diferencia respecto a la función como tal. Porque yo puedo truncar, sacar la resta de mi función normal, yo que la calculo con mi mente y con triángulos, etcétera, 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 y yo puedo sacar el residuo de mi serie de Taylor, de mi suma parcial de mi serie de Taylor, como lo habíamos visto en en las diapositivas anteriores, que se puede sacar el residuo de una suma parcial de la función, que es la suma total menos la suma parcial. Entonces, ese residuo va a ser muy importante, por ejemplo, para cuando lleguen a análisis numérico, que es el error inherente de la función, que es el error inherente de mi computadora. Entonces, si yo estoy trabajando en cuestiones, por ejemplo, médicas, un robot médico, que no tiene que desviarse en micrómetros, pues dices, pues tengo que buscar una computadora mejor o tengo que aumentar la precisión de mis cálculos, etcétera, 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 porque un micrómetro va a depender la vida o la muerte del paciente y el doctor no se va a lavar las manos y va a decir, pues fue el que me programó el robot. Entonces, es cuestión de ir manejando estos conceptos gradualmente para que cuando tengan que aplicarlos en la práctica o en la investigación, en lo que sea, ustedes no nos entren perdidos de plano. Entonces, como dijimos, bueno, eso va a ser, vamos a sacar rápidamente la serie de Taylor, pero en E a la X, en E a la 1. Serie Taylor de E a la X, para que se vea cómo funciona esta fórmula. Para A igual a 1. Tendríamos que E a la X sería igual a E a la 1 más E a la 1 sobre 1 factorial por 1, por X menos 1, perdón, más E a la 1 sobre, porque sabemos que la segunda derivada de E a la X es E a la X sobre 2 factorial por X menos 1 al cuadrado, más E a la 1 sobre 3 factorial por X menos 1 al cubo, y así consecutivamente. Vamos a ver en GeoGebra cómo se ve rápidamente esta función y ya pasamos a nuestro siguiente tema. ¿Cómo se ve esta suma? Y la vamos a superponer sobre mi E a la X. Y paso a paso. Okay. Ajá, sí está bien. Pensé que me había equivocado. Entonces tenemos que este es E a la X. Entonces vamos a ir construyendo poco a poco, es lo que me gusta de GeoGebra. Con mi serie de Taylor vamos a ir viendo cómo se ve esta cosa. Sería E a la 1, que es E al final del día, más E por X menos 1, porque 1 factorial es 1, más E por X menos 1 al cuadrado. Vamos a ver cómo se va viendo esto ahorita. A ver cuál es la... Sí tengo que poner aquí a la 1, si no me va a decir que es variable. La E. Sabía que por algo lo había escrito.
ya vemos que con x cuadrada, si se dan cuenta, todo este rango cerca de 1 está muy parecido. De aquí en adelante de 1 está muy parecido, el problema es del 1 para atrás. Más e a la 1 entre 2 factorial. Ah, me faltó el de entre 2 factorial inclusive aquí. Este sería entre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Si se dan cuenta, ¿qué pasó? Ya tenemos casi la misma gráfica, al menos de aquí en la vecindad del 1, de e a la x con respecto a la serie de Taylor. Entonces, la serie de Taylor está funcionando, nada más que está un poquito distinta a lo que habíamos hecho de Maclaurin, porque ahorita estamos en 1, en la función estamos aquí, en 1. Entonces, vamos a agregar el siguiente término para ver qué tanto nos aproximamos, más c a la cuarta, más c a la 1, entre 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. Y si ven, ya estoy agarrando más puntos de la función original y así puedo irme hasta el infinito. Entonces vemos que la serie de Taylor funciona. Yo puedo reescribir e a la x como la suma de todas esas, de todos estos términos. En esta serie, en una serie infinita, que va a converger a cualquier punto de e a la x. A cualquier punto, en cualquier x, donde converja también e a la x. Entonces, esto nos permite jugar con algunas funciones que son difíciles de jugar. Si ustedes, más bien dicho, nosotros vamos a ver, por ejemplo, y ustedes más que nada en probabilidad, problemas de este tipo. Posteriormente. Que eso es lo que le llamamos una campana de Gauss. Y les van a dar tablas diciendo, pues esta integral vale tanto si esa vale 1. Esa vale tanto si B vale 0.5. O esa vale tanto si B vale 0.3. ¿Cómo diablos llegaron a eso? En teoría, eso vamos a ver que no se puede integrar de manera directa. No existe fórmula, no existe antiderivada, no existe derivada, no existe integral indefinida. Entonces, ¿cómo diablos encontraron los valores? E a la menos 1 al cuadrado, e a la menos 1 al cuadrado, por menos, en este caso sería menos, siendo la derivada, menos 2, por 1. Bueno, vamos a hacer serie de Maclaurin. Sería e a la menos x cuadrada, evaluado en 0, más la derivada de a la menos x cuadrada sería igual a e a la menos x cuadrada por la derivada de lo de adentro, menos 2x de lo de acá, por la regla de la cadena, sobre 1 factorial por x más, y todo esto evaluado en 0. Este se hace 0, por ejemplo, e a la menos 2x cuadrada, menos x cuadrada. Bueno, sería esta derivada, que es u por la derivada de b, más b por la derivada de u, y así consecutivamente. Sería menos b por la derivada de u es igual a 2, sería 4,
x cuadrada, e a la menos x cuadrada, con un signo menos. Vamos a sacar el 2 factorial por acá. Más, sería menos, perdón, menos b por la derivada de u, que sería menos 2e a la menos x cuadrada, sobre, bueno, ya está, evaluado en 0 por x cuadrada, y así consecutivamente. Si se dan cuenta, al evaluar en 0 cada uno de sus coeficientes, vamos a llegar a expresiones que van a estar en términos de un polinomio, de x cuadrada, x a cubo, x, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quedan en términos de un polinomio, yo las voy a poder integrar. Entonces, cuando no se pueda hacer una integral, normalmente, cuando no se puede hacer una integral, cuando no se puede resolver una ecuación diferencial, van a ver el próximo semestre, de una manera tradicional, variación de parámetros, coeficientes indeterminados, como lo van a ver posteriormente, cuando no puedan discernir el valor de una función como tal en un punto determinado que esté demasiado complicada, siempre va a salir Taylor al rescate. Siempre va a salir las series al rescate. ¿Por qué? Porque series es básicamente ya empezar a contar con los dedos. Empezar a decir, si dan, este sería mi dedo chiquito, mi dedo medio, mi dedo, perdón, mi dedo chiquito, mi dedo anular, mi dedo medio, mi índice, mi pulgar, y tengo muchos más dedos para contar lo que está pasando en mi función. Entonces, ese es el gran poder de la serie de Taylor. Nos descompone un problema que a lo mejor es complicado en problemas más sencillos. Y esa es la base de la ingeniería. Pero durante lo que estuvimos haciendo, tuvimos un problema fundamental en esto de series, que es saber cuándo convergía o no una serie. Y en dado caso, en este momento tenemos que saber cuándo converge o no una función, que también sabemos que es una serie. Entonces, en ese problema surge lo siguiente. Supongamos que tenemos la misma función. ¿Cómo podría saber si esta función converge o no? Pues tengo que ir sumando este valor, este valor, este valor, este valor y este valor, y así consecutivamente, ¿no? Y ver si va aumentando, entonces la serie diverge, y si va disminuyendo, la serie converge. Pero si nos damos cuenta y recordamos nuestras clases de primaria, yo puedo generar aquí un rectángulo. Muy chiquitito. O puedo ir haciendo esta clase de rectángulos. De hecho, vamos a hacer esos rectángulos en lugar de este. Este ya es cuando ya llegamos a la integral. En lugar de andar sumando la función en cada punto determinado, yo puedo guiarme del área de esos rectángulos. Yo puedo sumar esta área, esta área, esta área, esta área, y es más fácil sumar áreas de rectángulos que andar viendo la función en cada uno de los índices. Si yo voy sumando el área de los rectángulos debajo de la curva y llego a un área finita, entonces mi serie converge. Y si yo sumo mis rectángulos debajo de mi curva y llego a un área infinita, la serie entonces diverge. Entonces, de ahí empezó a nacer un problema que de repente a lo mejor ustedes dijeron, es que está medio raro, ¿por qué se les ocurrió calcular eso? Dijeron, bueno,
si yo puedo con esta suma de áreas de triángulos ver si mi serie converge o no, ¿qué pasa si yo lo aplico a una suma parcial? O en otras palabras, ¿cómo puedo calcular el área que hay aquí abajo? Entonces, a mí no me importa ahorita ya la convergencia de las cosas, sino yo quiero calcular el área que está aquí abajo de mi curva. ¿Para qué me va a servir el área de mi curva? Debajo de mi curva. Para ver todas las contribuciones de cada uno de mis puntos de mi curva a una cantidad física determinada. Por ejemplo, si yo voy, si me dicen esas son las velocidades, esa fue la velocidad que tuvo mi objeto en cada punto, yo quiero ver cómo, si yo quiero ver cómo fueron las posiciones, tengo que ir sumando cada una de las contribuciones de la velocidad en cada punto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar un área? Entonces surge ese problema del área bajo la curva. ¿Cómo yo puedo? Igual, nosotros desde primaria nos enseñaron este tipo de áreas, ¿no? El área de rectángulo es base por altura. El área del trapecio, base mayor, más base menor, los puse al revés, por altura sobre 2. El área del rectángulo, base por altura sobre 2, y así consecutivamente. Entonces, nosotros podíamos calcular áreas de ese tipo de figuras, pero si nos daban el área de una figura así, pues estaba complicado. El área del círculo, pi por radio cuadrado, pues está complicado ver de dónde diablo salió pi. Sabes que después se sabe que salió, pues es el pi es lo que nos da la longitud de la mitad del diámetro entre el radio, por así decirlo. Entonces, bueno, de la mitad del círculo entre el radio. Entonces, tenemos ese problema. Queremos calcular el área debajo de esa curva. Entonces, nosotros podríamos decir, pues mira, hacemos lo mismo de arriba. Empezamos a dibujar rectángulos. Entonces, dibujo un rectángulo donde viene aquí. Dibujo un rectángulo acá. Dibujo un rectángulo acá. Dibujo un rectángulo acá. Y ya acabé. Entonces vamos a sombrear el área. De cada uno de esos rectángulos. Lo mejorcito que podamos. ¿Ven cuál es el problema? El problema de esos rectángulos muy grandes es que tengo esta área que está sobrando, que a lo mejor se compensa con esta área que no tuve en cuenta, pero aquí tengo un gran área que no estoy tomando en cuenta. Entonces voy a tener un área muy parecida a lo que yo quería tener, pero no va a ser mi área exacta de lo que yo quería tener. Por eso fue con rectángulos relativamente grandes. ¿Y cómo voy a calcular el área de esos rectángulos? Si esta es mi f de x, mi f de x tiene este valor. Y esta, delta de x, ¿qué es? Va a ser mi base. ¿Cuál es el área de un rectángulo? La acabo de poner, base por altura. El área de este rectangulito va a ser igual a delta de x por f de x. Entonces, yo tengo ese rectángulo que tiene esa área. Y si yo quiero si yo quiero calcular toda esta área, tendría que calcular
este es x1, bueno, delta de x, vamos a decir que siempre es la misma en cada uno de estos, delta de x, y este es f de x2, esta va a ser f de x1, etcétera, etcétera, etcétera. F de x3, y esta va a ser f de x4. Entonces, ¿qué es lo que haría? Sería sumar las áreas de estos tres rectángulos. Sería f de x1 más delta, por delta de x, perdón, más f de x2 por delta de x más f de x3 por delta de x más f de x4 por delta de x. Y tendríamos un área bastante aproximada. Pero yo sé que puedo hacer una aproximación mejor. ¿Cómo? ¿Qué pasa si disminuyo esta delta x? ¿Qué pasa si disminuyo el tamaño de la base? Vamos a ver. Vamos a borrar este. Esto ya lo sabemos. Esto es de secundaria. Vamos a hacer un área, vamos a hacer una delta de x más pequeña. Que esta sea mi delta de x. Vamos a hacer que mis rectángulos sean más delgaditos. Entonces vamos a hacer esto. No sé por qué estoy haciendo líneas chuecas si tengo aquí la herramienta para hacer líneas derechas. Está lo más cercano posible a esto. Nada más quiero evitar ese tipo de cosas. Bueno, supongamos que todas las deltas de x son iguales. Pero vamos a analizar más que nada ahorita este comportamiento. Si se dan cuenta, si yo hago los rectángulos, vamos a hacer este rectángulo. Está este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, y así consecutivamente. Si se dan cuenta, el área que estoy, que me queda fuera de mi curva ya se redujo dramáticamente. El área que se queda fuera de mis rectángulos se redujo de una manera dramática, solo me queda un piquito ahí. Pero en todos los demás estoy siguiendo casi el área de la curva al pie. Entonces, si el delta x se hace muy pequeñito, el área bajo la curva va a tender a ser la misma que el área de esa suma de rectángulos que yo estoy haciendo. Entonces, una vez más, vamos a decir que esta es una f de x, pero vamos a ponerle este asterisco. Y la base va a ser una delta de x. Entonces, mi f de x, para no poner índices, por delta de x, si yo pongo esta f de x1, f de x2, f de x3 y así consecutivamente, me va a quedar una sumatoria. Desde i igual a 1, vamos a poner f de xy, desde i igual a 0 o 1, 1.
Sí, 1 hasta n de el área de todos mis rectángulos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una delta X pequeña? ¿Cuántos rectángulos tenía originalmente aquí para abarcar todo el área? Tenía 1, 2, 3, 4. Aquí con delta X pequeña, ¿qué voy a tener? Tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ni siquiera para abarcar un tercio de la misma curva. Entonces, ¿qué va a pasar conforme la delta X se haga más pequeña? ¿Cuántas n's voy a tener? ¿Cuántos rectángulos voy a tener? Esta n me representa el número de rectángulos. ¿Alguna idea? Si delta de X se hace muy pequeñita, ¿cuántos rectángulos voy a tener? Infinitos. Voy a tener un infinito de rectángulos. Si delta de X se hace muy, muy pequeñita, si se hace casi, casi diferencial, voy a tener un número infinito de rectángulos. Entonces, decimos que para una n muy grande, esta área va a ser igual al área bajo la curva. Voy a tener que hay una cantidad tan bestial de rectángulos, tan pequeños, que realmente esto ya va a dejar de parecer líneas como están, y va a empezar a ser un continuo. Porque los rectángulos están tan juntos que ni siquiera se ve la frontera entre un rectángulo y otro. Entonces ya tengo una infinidad de rectángulos ahí cuando el límite tiende a infinito. Entonces esta es otra aplicación del límite. Y esta suma que le puse ahí se le llama una suma de Riemann. Esta suma de Riemann, cuando su límite se hace al infinito, nos representa el área bajo la curva. Entonces ya tengo mi herramienta para calcular áreas bajo la curva en un intervalo determinado. Porque si quiero calcular todo el intervalo, voy a tener que juntar a mucho más cantidad de rectángulos. Pero para un conjunto determinado de valores, yo tengo esa posibilidad de aplicar una suma de Riemann para calcular el área bajo la curva. Pero Isaac Newton dijo, ¡ay, qué flojera escribir eso! Cada vez que yo quiero calcular el área bajo una curva. Entonces dijo, vamos a hacer una S alargada entre mi A y mi B, y después vamos a ver el teorema fundamental de cálculo, cómo podemos hacer esta suma de Riemann mucho más fácil. Entonces, esa S alargada le pusieron un nombre de integral. ¿Por qué? Porque es una suma. Es algo que integra, es algo que todos los elementos que estaban separados los va a juntar y va a crear un todo a partir de ellos. Estos eran rectángulos que estaban separados, por así decirlos, y los junta todos en un todo, que es una área bajo la curva. Entonces, la integral esto le llamamos la integral definida, es el área bajo la curva en un intervalo determinado. Esta aproximación solo se pudo hacer en este intervalo determinado porque, si se dan cuenta, en el intervalo indeterminado es como si fuera una serie de potencias. Entonces, hacer una serie de potencias da la oportunidad a que esta diverja.
Entonces, a lo mejor no tengo un valor. Entonces, por eso es que se tiene que, un valor finito, más bien dicho. Por eso se explica esto a partir de un fragmento de una función. En este caso, este fragmento va desde A1 hasta B y ya podemos ver que sí, en efecto, si yo en un fragmento, yo divido eso en rectangulitos cada vez más pequeños y sumo el área de esos rectángulos, voy a tener el área bajo la curva. Y como dije, le dio flojera a Isaac Newton escribir todo ese límite cada vez que quería escribir, que quería integrar áreas bajo el área bajo la curva. Entonces dijo, pues voy a hacer una S alargada y esa va a ser mi integral. Entonces, ese es el origen de ese simbolito de integral. Es una S, porque es una suma al final del día. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces, ahorita vamos a calcular el área bajo la curva utilizando suma de Riemann. Rápidamente ya pasamos a lo que sería el concepto de integral indefinida mañana y lo que vendría a ser el teorema fundamental de cálculo. Entonces, maestro, yo tengo una... ¿Sí? Entonces, lo que ahorita nos explicó es cómo llegaron al símbolo de la integral, por así ¿Sí? decirlo. O sea, tuvo un proceso, pues, ¿no? Tuvo un proceso, por eso es que dices una suma de Riemann. De hecho, la integral es el límite al infinito de una suma de Riemann. Entonces, Riemann tuvo que llegar antes a hacer la suma de Riemann, antes que el propio Isaac Newton. Por eso se llegó a ese término de integral. Riemann tenía esa suma. Lo que no tenía era la operación que siempre les dije que es clave del cálculo. Derivada no es la operación clave de cálculo. Integral no es la operación clave de cálculo. ¿Cuál es la operación clave de cálculo? El límite. El límite. Cuando llegó Isaac Newton y llegaron Leibniz y definieron el límite, dieron paso a integral y dieron paso a derivada. Porque lo necesitaban para definir tanto integral como derivada. Y sabemos que derivada e integral son como el yin y el yang, como la suma y la resta, como la multiplicación y la división. Pero para llegar a eso necesitaban la conceptualización de ese cosa, del límite. Por eso, y recordamos que el límite es lo que le da el cálculo su nombre. Nosotros cuando hacemos cálculos mentales le estamos haciendo límites. Entonces, de ahí se llegó al término de integral. Esa sumatoria, que es una sumatoria casi, es una sumatoria infinita. Si se dan cuenta, esta es una serie infinita. O casi es una serie infinita. Para que fuera una serie infinita tendríamos que decir estrictamente que n es infinito. En esa forma podríamos decir que es una serie infinita porque n tiende a infinito. Pero realmente no es una serie infinita porque la n se va a truncar en algún punto porque delta de x no puede ser cero. No puede ser si fuera cero ya tendría o 0.0000000000001 ya tendría una serie prácticamente infinita. Pues estamos diciendo que para todos los respectos para mí es casi una serie infinita. Entonces técnicamente no lo es, pero se comporta como tal. Y como se comporta como tal, nosotros podemos aplicar algunas cosas de nuestra serie infinita. Por ejemplo, la inducción matemática para calcular su suma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a hacer una integral. Vamos a calcular el área bajo la curva utilizando una suma de Riemann para que vean que las dos cosas son prácticamente iguales. Ya queda para su divertimento personal ver que la suma que vamos a poner en cuanto a valores es igual a a lo que estamos diciendo.
Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a borrar. A ver si nos da tiempo. Nos dice la integral de 0 a 2 de x cuadrada más 1 de x. Los que se acuerdan bien de su curso de cálculo integral, ya le están haciendo, a lo mejor ya saben el resultado. Lo vamos a ver después, ya cuando veamos las principales antiderivadas mañana. Pero ahorita vamos a hacerlo con sumas de Riemann. Entonces, para la suma de Riemann, esto tiene que ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito, donde i es el índice de mi rectángulo, de f de xy. Este asterisco es para denotar que, si se dan cuenta, yo hacía los rectángulos uniendo la x anterior con la x siguiente. Para hacer las cosas un poquito más sensibles, por así decirlo, se hacen rectángulos ubicados en el valor de f de x. En otras palabras, yo hacía el rectángulo así. En grande lo hacía así. Lo que hace, y este es f de x. F de x asterisco sería esta. Yo aquí tengo mi valor de f de x, y f de x asterisco sería el valor central entre una x y una delta de x de f de x. Entonces sería esta f de x asterisco. Entonces lo que pasa es que si lo haces a derecha como esta, si te das cuenta te queda esta área que te sobra. Si lo haces así con una ubicando el valor justo en medio de mi rectángulo que voy a tener que no me sobra casi nada. Entonces yo estoy ayudándole a los rectángulos al hacer un rectángulo centrado en mi valor en lugar de hacer un rectángulo, hacer esta clase de rectángulos. Por eso es este asterisco, porque es el valor de f de x, pero es un valor de f de x un poco centrado, no es el valor casi puro de f de x, por un delta de x. Entonces, mi integral definida tiene que ser igual a esto. Entonces, para eso necesito definir una delta de x. ¿Cómo voy a definir una delta de x? Pues tengo que agarrar mi límite superior menos mi límite inferior y dividirlo entre una cantidad grande de rectángulos, donde n es mi cantidad de rectángulos. Entonces, ahorita no sé la cantidad de rectángulos que tienen que tender al infinito, pero sí sé que ese intervalo entre 2 y 0 va a ser dividido entre esa cantidad grande de rectángulos. Entonces, mi delta de x, o sea, mi base va a ser igual a 2 sobre n. O sea, que es mi intervalo entre donde yo quiero evaluar mi área, dividido entre n cantidad de rectángulos. Entonces, ¿cómo van a quedar mis rectángulos? Si yo empiezo, si digamos que esta es la gráfica de mi función, mi primer rectángulo va a empezar en 0, que es el límite inferior, y su base, ¿dónde va a acabar? En 2 sobre n. Entonces, mi primer intervalo de mi primer rectángulo es 2 sobre n. Mi segundo rectángulo va a empezar en 2 sobre n. ¿Y dónde va a acabar? En 2 sobre n más 1, ¿cierto? O más bien dicho, 2 sobre n más 2 sobre n. ¿Cuánto es 2 sobre n más 2 sobre n? 4 sobre n.
¿Por qué? Porque este rectángulo tiene que tener la misma base que este rectángulo, entonces sería 4 sobre n. Entonces, aquí voy a tener 2 entre n, 2 entre n, que es esta distancia. Y así consecutivamente. Voy a tener que es 4 sobre n, coma 6 sobre n, y así consecutivamente hasta que llegue a un punto determinado, 2n menos 1 sobre n, 2, que es cuando yo llego aquí al final de mi intervalo. Entonces, cada uno de esos rectángulos va a tener esa base. Entonces, vamos a poner una base intermedia, que es 2i menos 1 entre n, 2i sobre n, que es cualquier base que esté por aquí, por ejemplo. Entonces, así, hasta ahí vamos a llegar en este planteamiento. Vamos a decir que el punto donde yo voy a evaluar mi función va a ser igual a 2i entre n. Si se dan cuenta, cada uno de estos rectángulos acaba en un 2i entre n. Si i es igual a 1, ¿qué voy a tener? 2 sobre n. Si i es igual a 2, ¿qué voy a tener? 4 sobre n. Si i es igual a 3, ¿qué voy a tener? 6 sobre n. Y así consecutivamente. Entonces, el límite, por así decirlo, de donde llega mi rectángulo va a estar aquí en 2i sobre n. O sea, este valor donde dije que iba a crear un pequeño rectángulo extra. Entonces, ahí es donde yo tengo que evaluar mi función. Entonces, vamos a dejar definida la suma de Riemann y con eso terminamos. Tendríamos que la suma de Riemann va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de f de xi por delta de x, que sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f, ya sabemos quién es xi, 2i sobre n, por 2 sobre n, que ya sabemos quién es delta x. Entonces sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de 2i sobre n al cuadrado más 1. ¿De dónde me saqué esto? De esta. Esta es mi f de x. Entonces, si me dicen f de 2i sobre n, entonces, ¿qué voy a tener? Que es todo lugar donde aparezca x, voy a poner 2i sobre n. Esta viene de acá, que es esta. Entonces, ¿qué voy a tener? 2i al cuadrado sobre n más 1 por 2 sobre n. Que me va a quedar que esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, perdón, no hasta infinito, de 2 al cuadrado es 4, 4 y cuadrada sobre n por 2 sobre n más 2 sobre n, y este es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 8 y cuadrada sobre n cuadrada más 2 sobre n. Ojo, esta i no es compleja, esta i es un índice. Tomo las capturas de pantalla. Entonces, lo único que nos hace falta para calcular el área es encontrar el límite. Entonces, la próxima clase vamos a encontrar el límite. Y vamos a ver cuánta área nos quedó, que es básicamente la integral. Entonces, los que no tengan dudas y ya necesiten irse, ya que tomé las capturas de pantalla, ya se pueden ir.
Y los que tengan dudas y quieran quedarse un ratito más, aquí nos quedamos. Profe, hasta luego. Hasta luego. Profesor, bueno, yo tengo una duda. Es que Ajá. se me está yendo el internet. ¿Qué Ujú. tema? Bueno, sí, ahorita ¿en qué tema estamos? Este tema. Estamos en los principios de integral. Ok. Bueno, gracias, profesor. Sale. Adiós. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, maestro. Y luego. Hasta luego. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok, si no hay más dudas. Detenemos aquí la sesión.